Vamos a intentar meditar sobre qué son los salmos, sobre su enorme importancia, y para ello pues les invito a que nos transportemos con la imaginación y nos pongamos en el corazón de la Santísima Virgen María y nos imaginemos a la Virgen con el niño en brazos. Pues cuántas veces le cantaría canciones, ¿no? Cuántas veces tomaría al niño en sus brazos y le miraría con ternura y le diría canciones con todo su amor y todo su corazón, con el corazón inmaculado de María, ¿no? Pues ¿qué son los salmos? Pues eso, los salmos son canciones que le podemos llamar canciones del cielo. ¿Qué están cantando ahora en el cielo? ¿Cuál es el tema de moda en el cielo? Pues en el cielo están alabando al Señor, están alabando a Dios. Y la alabanza más perfecta es la que Él mismo ha revelado. Y la alabanza más perfecta que Dios ha revelado son los salmos. Los salmos en realidad son canciones, no es un texto para leer, son canciones del cielo. Son también pues canciones para ir al cielo, para poder nosotros unirnos al coro celestial y poder allí alabar al Señor. Los salmos pues son, fíjense bien, ¿cuántos libros hay en la Biblia que sean un diálogo revelado? ¿Cuántos libros me enseñan a mí a hablar con Dios? Pues los libros de la Biblia son todos palabra del Señor, son preciosísimos, pero la mayoría de ellos son historias, el Génesis, el Éxodo, o bien son enseñanzas morales, libro de los Proverbios, libros sapienciales, pero el único libro que me enseña a mí a hablar con Dios, que es lo más importante que hago cada día, son los salmos. Son oraciones, cánticos para ir al cielo, y son salmos, son canciones del cielo. Como he dicho, pues son cánticos que ahora mismo se están proclamando en el cielo por parte de los ángeles y los santos, y no solo en el cielo, sino también de otra manera. Hoy en día, cuando participamos de la liturgia de la Iglesia, nos unimos a este coro celestial, y los salmos tienen una particular importancia porque han sido revelados para que los proclamemos unidos, toda la Iglesia, presididos por Cristo. Son oraciones pues que pronuncia el mismo Cristo. El mismo Cristo es el que dice los salmos cuando nos unimos a la oración de las vísperas, a la oración de laudes o cualquier otra hora canónica de la Iglesia. Es Cristo el que dice las palabras de los salmos. Por lo tanto, vale mucho la pena pues intentar profundizar un poco sobre ellos, y para eso pues he podido pues publicar este libro que les presento, Los Salmos como los rezaba la Sagrada Familia, de la editorial Didac Book. Bueno, es un libro que lo repetiré varias veces, que no es un libro para ser leído, es un libro que es para meditar, para contemplar, para rezar. Es un libro en el que hemos querido recoger los salmos más importantes en la versión impresa, 38 salmos, y la estructura del salmo, en que se ofrece una versión de cada uno de los salmos, es la siguiente. Hay una primera imagen que quieres pues sugerir una imagen agradable para pues contemplar el salmo como lo haría la Virgen María, como lo haría San José. Es decir, el libro intenta en todo momento imitar a los mejores ejemplos que existen de oración, San José y la Virgen. Es algo maravilloso, ¿no? Poder pensar, yo estoy rezando el salmo como lo rezaba la Virgen, como lo rezaba San José. Bueno, para ello primero hay una imagen piadosa que intenta pues colocarnos en situación, y eso es seguido pues de la explicación del salmo. Muchas veces mucha gente lo dice, yo es que leo un salmo y no lo acabo de entender. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero lo piensan. ¿Qué significa el Salmo 109, el Salmo 94? Hay palabras que no comprendemos bien, que no son de nuestro lenguaje, que son muy bíblicas. Bueno, aquí se intenta hacer una explicación. Para ello
pues se intenta ubicar el salmo, muy importante, ¿eh? Los salmos están ordenados en el salterio y ahora lo veremos. El hecho de que el Salmo 22, el buen pastor, venga después del Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso tiene mucha importancia. Por lo tanto, pues en la introducción del Salmo se explica esta ubicación y se explica también la ubicación en el salterio, en la liturgia de las horas. Es decir, si este salmo lo rezamos el tercer lunes de la semana 3 de la liturgia de las horas, o lo rezamos el viernes de la semana 4, porque eso también tiene mucha importancia. Y por último, pues hay una especie también un poquito para ayudar a contemplar, se ofrece un recurso que es versiones musicales en canto gregoriano y en hebreo de cada salmo. Bueno, como he dicho y lo repetiré, es para contemplar, ¿eh? Tiene 1000 páginas, que nadie se asuste, porque no está hecho para leérselo. A ver cuándo me lo acabo, no es el plan. Lo abro, estoy un rato pensando, el Señor es mi pastor y nada más. Eso ya es mucho. Por lo tanto, la composición del lugar lleva a un diálogo con Dios, revelado por Dios, y para ello se ofrece en cada salmo se ofrece una cosa peculiar, ¿eh? Si esto estuviera hecho, pues no lo hubiera publicado, ¿eh? De alguna manera lo hemos ofrecido al público porque creemos que no existe en otro lugar. En cada salmo se ofrece cada versículo el texto original en hebreo. ¿Por qué? ¿Por curiosidad literaria? ¿Por ser eruditos? No, al revés, ¿eh? Todo lo contrario, ¿eh? Si hemos venido a ser sabios, pues mejor que nos vayamos. Es un poquito un intento, como he dicho, de averiguar qué decía la Virgen cada vez que le cantaba un cántico a su hijo. ¿Qué decía literalmente? ¿Con qué palabras? ¿Cómo las pronunciaba? Y sobre todo, ¿cómo resonaba en ella esa palabra? ¿Qué significaba para ella esa palabra? Pues la primera línea es en hebreo, el original. Hay una traducción en latín de San Jerónimo, la primera, que traduce del griego, la segunda, San Jerónimo, que traduce del hebreo, y luego pues hay un juego, que es ofrecer las versiones canónicas del Salmo, es decir, las versiones que se cantan en todos los conventos, en las catedrales, en la liturgia de las horas, en catalán, en castellano, en inglés, en francés, en italiano. ¿Para qué? Pues para contemplar. A veces, por ejemplo, en este salmo tan bonito, ¿no? Gustad y ved qué bueno es el Señor. Pues bueno, quedarse ahí ya es un gran triunfo espiritual. Gustad y ved qué bueno es el Señor. ¿Qué necesidad hay de leer mucho? No, a veces simplemente la misma idea, gustad y ved. Y para contemplar eso puede ayudar leerlo en catalán, en castellano, en francés, comparar un poquito. Bajo ningún concepto eso se hace para criticar que una traducción sea mejor que otra, simplemente para ver los diferentes matices y, como he dicho, que eso nos mueva a un diálogo con el Señor. El poder pensar, el poder ver qué significaba cada palabra para la Virgen y para San José, nos permite además hacer un curso acelerado de Biblia. Porque cada palabra, esto es muy bonito, cada palabra en el texto hebreo se remite a un hecho histórico. Esto es muy importante. ¿Qué significa para mí o para ustedes la palabra papá? La palabra papá, la palabra padre. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a dar definiciones conceptuales, una definición de la RAE. En sentido bíblico, esto no es así. En sentido bíblico, cada palabra te remite a la primera aparición en la Biblia de una palabra. ¿Qué significa papá? Pues para la Virgen, cuando pensaba en eso, se remontaba a la primera aparición bíblica. ¿Y cuándo aparece papá por primera vez? Pues cuando Isaac es llevado a ser sacrificado a la cima del monte y allí le dice papá, le pregunta papá,
Con lo cual, la palabra papá pues se enriquece mucho su significado, ¿no? Es una palabra que pronuncia un hijo que sabe que va a ser sacrificado por un padre justo y bueno, y él se confía a su padre. Y como pueden ustedes suponer, este juego mental pues nos ayuda mucho a comprender quién es Cristo al final, ¿no? Entonces, en cada palabra se hace un poquito este tipo de discusión enriquecedora sobre dónde aparece cada palabra en la Biblia por primer lugar, con lo cual hacen un curso bíblico acelerado de regalo, no solo un curso de los Salmos. Lo repito, necesito repetirlo porque hay gente pues, que a veces ve el libro tan grueso y un poco se aturde, ¿no? Y no es un libro para estudiar, ni mucho menos. Es un libro simplemente que hemos querido ofrecer los 38 salmos más importantes. En la versión en digital aparecerán los 150 para simplemente pues, un ratito de meditación diaria o cuando convenga en la Semana Santa, el Viernes Santo, Salmo 21. El Viernes Santo el Señor va a morir en la cruz por nosotros, pues es muy bonito dedicar el Viernes Santo a meditar el Salmo 21 poco a poco. Bien, por lo tanto es para meditar. Aquí tienen la estructura del libro digital, que pues se pueden ver pues, cada salmo en el teléfono móvil o donde haga falta. Incluso hay una versión grabada en canto gregoriano, por si alguien lo quiere seguir. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos, a título de ejemplo, cómo esta lectura es enriquecedora. El primer salmo es muy importante porque abre el libro de los salmos, lo abre, y lo abre con toda la intención. Es decir, ya desde el principio Salmo 1 y Salmo 2 son un programa que va a ir ascendiendo hasta el Salmo 150. Y empieza el Salmo 1 pues diciendo feliz el hombre que no se guía, que no camina con el consejo de los impíos, y al final dice será como un árbol plantado junto a la acequia, ¿no? Bueno, pues yo les invito a meditar cada salmo mirando a Cristo. Por ejemplo, yo creo que podemos pensarlo que muchas veces San José vería a su hijo ya un poco mayor, haciéndose adulto, y lo vería como este hombre feliz que no se guía por el consejo de los impíos, sino que sigue el camino de la verdad y de la justicia, y que es como un árbol plantado junto a la acequia. Es un diálogo pues, muy enriquecedor. Salmo 1, que es el primero y que curiosamente empieza con esta palabra, ¿no? Feliz. Bienaventurado, en griego Makarios. La traducción más exacta es bienaventurado. No solo tenemos las 8 bienaventuranzas del Evangelio, sino que las bienaventuranzas son un género literario que empieza con los salmos. Feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Pues que medite los salmos y que siga sus consejos. Salmo 8. Salmo 8 es precioso, bellísimo. El Salmo 8 yo me lo he imaginado, pues imaginándonos a San José y a la Virgen María la noche antes del parto, en Belén. Pues a lo mejor San José le dijo a María, vamos a rezar el Salmo 8. Y mirarían al cielo estrellado, mirarían a la luna, y dirían, Señor, cuando contemplo el cielo, la luna, cuando contemplo las estrellas que has creado, pienso, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y para que le visites? Bueno, este Salmo 8 es importantísimo. Es un salmo, también lo explico en la introducción, que los astronautas que pisaron la luna por primera vez quisieron decirlo, se lo prohibieron, pero ellos interiormente lo rezaron, incluso lo pusieron en una capsulita bajo el polvo de la luna. Cuando veo la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre? Este Salmo 8, por ejemplo, también es importante ver la estructura del libro de los Salmos, porque
está colocado en una situación pues muy importante. Simplemente a título de ejemplo, no quiero agotar todo el contenido del libro, pero sí que no me resisto a mencionar pues que enseguida el libro de los Salmos, después del Salmo 1 y 2, que nos enseña el camino de la felicidad, pues aprecia las dificultades, el sufrimiento, el dolor, el pecado, el mal. Y el Salmo 8 es como un consuelo en medio, y nos permite ir avanzando, y simplemente a título de ejemplo no quiero ahora mostrarles toda la estructura del libro de los Salmos porque daría lugar a otra charla, pero simplemente sí que ver que están ordenados, ¿no? Muchas veces rezamos un salmo y no nos damos cuenta de que el 15 está allí por algo, y en el libro pues se ofrece este contenido, ¿no? ¿Qué hemos intentado hacer? Pues imitar los diálogos de la Sagrada Familia. Es muy digno de tener en cuenta. San José y la Virgen María, las criaturas más perfectas que han existido, las criaturas más perfectas, los seres humanos más perfectos que existen, bueno, pues tenían desde pequeñitos en su imaginario, su manera de aprender a leer, de aprender a hablar, las historias que se comentaban en sus casas, eran pues la palabra de Dios, eran la Biblia y en particular los Salmos. De manera que, pues, en sus diálogos acudían a sus corazones constantemente los Salmos. Eso es algo que es digno de ser imitado. Es decir, si la Virgen lo hacía, si San José lo hacía, pues será bueno que nosotros los intentemos imitar. Lo que se dice en el cielo es parecido a lo que se decía en lo más parecido al cielo que ha existido en la tierra, que es la Sagrada Familia de Nazaret. Bueno, si hacemos este juego, pues nos encontraremos con sorpresas muy agradables, muy bonitas. Salmo 20, por ejemplo, es un salmo dedicado al rey que acude a la batalla para instaurar el reino de Cristo. Hay un versículo muy bonito que dice: no te he negado el deseo de tu corazón ni el anhelo de tus labios. No te he negado el deseo de tu corazón ni el anhelo de tus labios. Solo con esta frase ya podríamos parar la grabación y meditarla horas y horas. El Señor, seguro pues que cuando miraba a su padre, a San José, le podía decir esto, ¿no? A ti no te he negado el deseo de tu corazón ni el anhelo de tus labios. ¿Qué es lo que desea mi corazón? ¿Qué es lo que anhelan mis labios cuando pido, cuando pregunto, cuando busco? ¿Cuál es el anhelo de mis labios? Pues el Señor nos dice: no te lo he negado, te lo he dado, te lo doy. El Salmo 21, muy importante, como he dicho, salmo cuyo primer versículo Jesús pronunció en la cruz. En el momento de la crucifixión no había números ni versículos en los salmos. Los textos se citaban por las primeras palabras. Cuando Jesús dice Eloí, Eloí, lama sabactani en la cruz, está diciendo no solo ese versículo, está diciendo el inicio del salmo, y da por entendido que toda su audiencia, todos los que le miran crucificado, están sobreentendiendo que lo que pasa en la cruz es lo que pasa en todo el Salmo. El Salmo 21 es una profecía admirable de la cruz. Se burlan de mí, se reparten mis vestiduras, me has entregado a los pechos de mi madre desde que nací. Un diálogo maravilloso entre Cristo y su Padre. Es un salmo precioso cuyo título en hebreo es muy misterioso y muy bonito. Es un salmo titulado a la cervatilla, dedicado a la cervatilla de la aurora. Dedicado a la cervatilla de la aurora. ¿Qué es la cervatilla de la aurora? Con esto también, pues, un poquito hago notar que muchas veces los títulos de los salmos se pasan de largo, nos los pasamos. Y en cambio, pues contienen a veces la idea clave del salmo.
La cervatilla de la aurora es una cierva pequeñita que está escondida, temerosa, y cuando salen los primeros rayos de luz, los cazadores que la han ido rodeando por la noche empiezan a hacer ruidos y empieza la cacería. Con lo cual la cervatilla de la aurora sabe que cuando salen los primeros rayos de luz del sol, va a morir. El Salmo 21, el Salmo de la Cruz, está dedicado a la cervatilla de la aurora. Es muy importante que después de este salmo, en que el Señor nos demuestra su amor dando la vida en la cruz por nosotros, venga el Salmo 22. El Salmo 22 que tantas veces hemos dicho, tan famoso: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿No es lo mismo? ¿Quién es mi pastor? Mi pastor es aquel que ha dado la vida por mí en la cruz. Por eso es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nuevamente estoy dando ejemplos pues para que se aprecie la belleza del estudio en profundidad. A veces se dice que los católicos necesitamos más formación bíblica, pues para eso no hay que tener miedo de ir hasta las últimas consecuencias, no hay que tener miedo. A veces escuchamos una palabra en hebreo o en griego, nos asustamos, porque hay que asustarse si no da miedo. Lo que da miedo es el pecado, o el demonio, o nuestra tibieza. Pero, por ejemplo, la palabra roí no da miedo, ¿no? Roí es una palabra, son 3 letras. Roí significa mi pastor. Y Dios, en su divina providencia, decidió revelarnos que es nuestro pastor con esta palabra. Bueno, pues por algo será, no escogió otras lenguas, escogió esta. ¿Cuántas veces aparece la palabra roí en la Biblia? La Biblia tiene 750.000 palabras, la Biblia hebrea. 750.000. Hay muchas palabras que se repiten: papá, mamá, cielo, tierra, Yahvé, se repiten mucho. ¿Cuántas veces aparece la palabra roí en toda la Biblia? Solo una. Y eso para mí no es aleatorio. Dios solo reveló una vez esta palabra porque yo solo tengo un pastor, solo tenemos un pastor. Solo hay uno que puede dirigir mi vida hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Y yo creo que San José esto lo pensaba. A lo mejor alguna vez vio a Jesús con un rebañito de ovejas que las llevaba y le dijo: papá, ven, ¿no? Y él pensaría: es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en el hebreo, en la versión literal, no solo dice nada me falta, sino que nada me faltará. No necesito nada más, lo tengo todo. Bueno, Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, te elevaré a ti, dice la traducción literal, porque tú me has elevado a mí. Yo te ensalzo porque tú me has ensalzado. El Salmo dice algo sorprendente, ¿no? Dice algo sorprendente. Dice que la cólera del Señor dura un instante, Entonces yo, cuando me estaba meditando esto, me imaginaba a San José y pensaba: el niño Jesús también se enfadaría siempre con justicia, porque es Dios de Dios, luz de luz, y cuando hacía falta enfadarse, se enfadaba. Ahora bien, San José, ¿qué diría? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago? Está enfadado el Señor. Y a lo mejor se acordaba del Salmo. Y decía: bueno, el Salmo 29 dice que dura un instante. Entonces esperaba un poco, y el Señor pues enseguida se le había pasado. A Jesús también se le había pasado enseguida, porque su cólera dura un instante. Lo dice el Salmo. Literalmente no dice un instante, dice que al anochecer todo eran lágrimas, por la mañana eran cánticos de alegría, porque la cólera del Señor, no dice dura un instante, pero en sentido más profundo significa que dura un guiño del ojo. Dura esto es lo que dura la ira del Señor. Bueno, son ejemplos
que podemos ir dando un poquito para ilustrar que la Biblia siempre nos sorprende y los diálogos con el Señor, que a veces pues pasamos un salmo y casi que no nos acordamos ni de lo que hemos dicho, pues son el mejor tratado de oración. Por definición, no hay un tratado de oración que pueda superar al libro de los Salmos, porque es un tratado de oración cuyo autor es Dios. Y los demás autores de tratados de oración no son Dios. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado conmigo desde que nací o antes, ¿qué hubiera sido de mí? A lo mejor incluso la Virgen María, cuando su hijo ya era mayor, a lo mejor le rezaba, le dedicaba estas oraciones. ¿Qué hubiera sido de mí, no? Si no me hubieras hecho inmaculada? ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubieras dado a San José como esposo? ¿Qué hubiera sido dado de mí? ¿Qué hubiera sido de mí? Salmo 123, Salmo 89. Vamos allá. Voy a ser un poco atrevido, pero no es culpa mía. No sé si alguno de los videntes, los que están mirando, los que están asistiendo a la charla, se han atrevido a decirle al Señor que se arrepienta, decirle a Dios que te arrepientas, ¿no? Parece atrevido, parece una herejía. Lo que pasa es que no puede serlo porque es Dios mismo el que nos ha sugerido que utilicemos esta expresión. A lo mejor también San José alguna vez le dijo esto a Jesús. Jesús, arrepiéntete. Y alguno dirá, bueno, el Señor no se puede arrepentir porque el Señor es Dios de Dios, luz de luz. Jesús no cometió jamás pecado, siempre hacía lo más perfecto. Sí, pero el Salmo dice, vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. La traducción literal es, como dice el latín de San Jerónimo, conviértete. Conviértete. ¿Hasta cuándo? No es un conviértete de algo que tenga que corregir en su vida, sino que es un conviértete, Señor, sino en el sentido de que ven ya en nuestro rescate. Ven ya a rescatarnos. ¿Hasta cuándo? Arrepiéntete. Es una oración que, como he dicho, pues si no nos lo hubiera revelado Él, nos parecería un poco indecorosa o atrevida, pero no lo es. Salmo 138. Señor, tú me penetras, tú me conoces. 138. Tú me penetras, tú me conoces, tú me sondeas. Vale la pena profundizar en esta palabra, tú me penetras, tú te adentras dentro de mí. Esta palabra a todo israelita y a todo cristiano del siglo I le remitía automáticamente al Deuteronomio, en que Moisés, ¿no?, se siente llamado a ir a escrutar la fe del pueblo que está peregrinando por el desierto, a escrutarles si adoran a un Dios falso, a penetrarles. O sea, es un escrutar no de cualquier modo, sino que es un escrutar la fe del pueblo de Israel, ¿no? Tú me escrutas y tú me conoces, tú sabes mi fe, Señor. Y luego aparecen pues aquellas frases tan conocidas, ¿no? Tú sabes cuándo me acuesto, cuándo me levanto. Tú, Señor, antes de que yo diga una palabra, tú ya sabes qué palabra va a venir a mi lengua. Y a lo mejor San José, bueno, a lo mejor no, yo estoy seguro, moralmente, de que San José, con la fe que tiene, que ahora no tiene fe, perdón, con la fe que tenía, la Virgen María, con la fe que tenía, miraban al niño y lo pensaban a veces. Lo pensaban. Ya sabe lo que voy a decirle. Es muy posible que lo pensara, porque me mira y yo veo que me penetra, me conoce, me sostiene. Porque eran sus padres, pero también, digamos, que eran adoradores de Jesús, el Verbo de Dios. Y por eso le decían, tú me penetras, tú me conoces. Y eso, como he dicho, pues nos tiene que mover a nosotros a imitarles, a hacer lo mismo.
lo que el libro sugiere mirando al niño Jesús se puede aplicar a mirar al sagrario o a mirar al Señor expuesto en la Eucaristía o a mirar al Señor en la Santa Misa. Bendito el Señor, mi roca que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Salmo 143. Más ejemplos, o algunos más pocos. Salmo 117, importantísimo, porque es uno de los salmos que la Virgen y San José, con certeza absoluta, cantaban con su hijo en las noches de Pascua. Es preceptivo cantarlos. ¿Qué cantaba la Virgen la noche de Pascua? ¿Qué cantó el primer año en la Pascua cuando su bebé no tenía ni un año? Probablemente cuando tenía meses, pocos meses. ¿Qué le cantó? Salmo 117, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y lo tenía entre sus brazos. El versículo 6 dice una cosa preciosa. Como he dicho, Salmo 117 en la Pascua, dad gracias al Señor porque es bueno, es eterna su misericordia. Dice el versículo 6, el Señor es para mí, el Señor está conmigo, traducimos nosotros. La traducción literal es, el Señor es mío. A lo mejor la Virgen tenía al niño Jesús entre brazos y pensaba, Yahvé es mío, lo tengo entre mis brazos, Yahvé es mío. Yo creo que una de las mejores oraciones que se pueden decir, ¿no? Mirar al sagrario, mirar al sacerdote que tiene la Eucaristía entre las manos, y también pensarlo nosotros, Yahvé es mío, el Señor es mío, es para mí. Bien, pues vamos concluyendo. Como conclusiones, pues me remito a lo que he dicho al principio. Los salmos son cánticos del cielo para ir al cielo y que nos tienen que servir a nosotros pues para alabar al Señor de una manera perfecta como Él quiere ser alabado. Y no hay una alabanza mejor. Vale mucho la pena intentar introducirse, es tiempo de oración, tiempo para conocer mejor al Señor. A lo mejor, pues como el propio San José hizo el atardecer, el anochecer en que sabía que iba a morir. El Salmo 15 que proclamamos en las completas, un día a la semana, dice, protégeme, Señor, que me refugio en ti, ¿no? Pues a lo mejor San José, la noche en que sabía que iba a partir de este mundo, a lo mejor se fue con su hijo caminando hacia el crepúsculo, hacia el horizonte, solos, y le dijo, protégeme, Señor, que me refugio en ti. Y el Salmo acaba diciendo, y yo me imagino a San José mirando a los ojos a su hijo, ¿no? Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Eso es lo único que pretendemos con este libro. La editorial y yo, lo que pretendemos es enseñar el camino de la vida, que nos saciemos de gozo en la presencia del Señor, de alegría perpetua a su derecha. Lo mismo que podemos decirle a la Eucaristía cuando adoramos, y para ello pues aquí tienen un código QR por si quisieran adquirir el libro, y esta es la portada. Simplemente pues acabo proponiéndoles que mediten lo que le van a decir al Señor cuando les llame a su presencia. No sé si lo han pensado, no sé si lo han meditado. Esto es una panorámica desde el Cotolengo, se ve Barcelona, el sol, cómo se refleja en el mar. Y bueno, como decía, yo creo que es de bien nacido, de ser bien educado y pensar cuando me presenta ante el Señor, esperemos pues que nos admita en su presencia. Para ello es bueno prepararse, pero en todo caso, si el Señor me admite en su presencia, ¿qué le voy a decir? Pues nos preparamos a veces nuestro discurso ante un médico, ante un abogado. ¿Qué le voy a decir al abogado? ¿Qué le voy a decir al médico? Bueno, pues al Señor
ustedes han pensado lo que le dirán cuando estén allí viéndole. Dirán, es que no me lo había preparado. Hombre, pues hay que preparárselo, ¿eh? Y así, pues como juego final, pues yo les propongo que le alaben, que es lo que hacen los salmos, utilizando muchas veces esta expresión, y así pues también aprenden un poquito de hebreo, esta expresión tan bonita que decimos tantas veces y que, como he dicho varias veces, es revelación divina de cómo hay que alabarle al Señor. Aquí, pues si leemos de derecha a izquierda, como leen los hebreos, aquí pone, la primera letra es una Hei, que se pronuncia Ja, con esta letra debajo, Ja, Ja, o sea, no Ja ni A, sino Ja. Después viene una L con una E, Le, después una L con una U, Lu, y al final una Y con otra Hei, que sería Ya, o sea, Aleluya. Aleluya, que es una palabra que aparece muchas veces en los salmos y que la decimos en las misas, la decimos tantas veces, pues se explica en el libro detalladamente que es una expresión intensiva, quiere decir alabar al Señor, pero no de cualquier manera, no dice alabad al Señor, sino quiere decir alabadle intensamente, con mucha intensidad, con un acto intenso, con un acto con todas las fuerzas. Alabad a Dios con todas las fuerzas. Y el significado literal es brillar. O sea, cuando decimos alabad, aleluya, estamos diciéndole al Señor, Señor, brilla. Señor, ilumínanos con tu luz. Brilla tú, ilumínanos, para que también nosotros brillemos, para que también nuestro rostro, nuestra vida brille como brilla aquí el sol en este atardecer en Barcelona. Gracias por su atención.